No lo vamos a hacer hoy de 11 minutos, sino lo vamos a hacer un poquito más largo, que el tema del proceso de certificación policial. Como usted lo sabe, hemos tratado de hacer en este poco tiempo, ahorita como platicaba con Luis, hemos tratado de que en 11 minutos podamos discutir el asunto. Hoy vamos a integrar a alguien más para que tengamos 3 opiniones sobre la certificación policial y alargaremos el tiempo de 11 minutos para que todos tengan oportunidad de presentar sus puntos de vista. Bueno, está con nosotros Ernesto López Portillo Vargas, él es presidente del Instituto de Seguridad para la Democracia, él ahora ya muy afamado INCIDE. Ernesto, ¿cómo estás? Javier, amigo, buenos días. Es un gusto que estés aquí. Con mucho gusto, pues con mucho gusto y felicidades por el programa. Gracias, te agradezco muchísimo. Éxito. Gracias. Está también Luis Berman Zaslav, él es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal. Luis, bienvenido. Javier, hola, muy buen ¿cómo has día. estado? Bien y muy buenos días a todos. Gracias. Y también con nosotros está Zoé Robledo, él es senador del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenido, Zoé. Javier, mucho gusto. Gracias, senador. Gracias por invitarnos y felicidades por el programa. Dale. Nos obligaste a regresar a ver la televisión en la mañana. Pero No, hombre, ahora sí que voy a volar, ¿eh? Voy a volar, se los agradezco muchísimo. A ver, empecemos, Luis. ¿Algún día certificaremos a la policía? Pues vamos año tras año, a ver si este año, a ver si el que viene, como aquel viejo chiste que te has de acordar, ¿no? Tal vez caiga Franco este año, ¿no? Y se quedaba ante cosas Abel Quesada. Ya no tenía dedo porque cada año decía va a caer Franco, va a caer Franco. Bueno, yo creo que definitivamente se necesitan cosas importantes. Tiene que haber transparencia, tiene que haber voluntad por parte de las autoridades en que exista esto. Sí. Si logramos eso, creo que el proceso ya es técnico, más que lo que hemos estado viendo hoy, que realmente es un proceso político, el que no se ha homologado, pues ahora sí, como dicen, desde Baja California hasta Yucatán, de cuál es la policía que queremos ver la sociedad y también cuál es la relación que la sociedad tiene con, y yo diría con nuestras policías, porque creo que también hay un error social entre la relación del ciudadano con el policía. A ver cómo lo ves en esto. ¿Por qué es tan difícil certificar a la policía? Bueno, porque de origen la policía no fue diseñada como un servicio profesional, Javier, sino como un instrumento de control y de uso de la fuerza. Entonces eso la alejó muchísimo de la sociedad, ¿no? Tiene razón Luis, nosotros le hemos llamado fractura. La relación entre la policía y la sociedad está en general fracturada y cuando hay colaboración y confianza son eventos muy particulares que muchas veces se revierten incluso con el tiempo porque no se quedan esas políticas que requieren que la proximidad sea permanente. ¿Por qué es tan difícil? Pues porque la policía se ha podido encerrar históricamente a resolver sus problemas, sus desvíos y a veces incluso está encerrada ante sus mejoras. Sí. Yo veo muchísimos secretarios de Seguridad Pública que me cuentan cantidad de cosas que hacen. Y yo siempre les digo, ¿y cuándo se lo van a decir a la sociedad? Entonces, yo creo que tenemos una idea de la policía que en efecto no nos está diciendo todavía con claridad qué policía queremos. Y en ese sentido está el tema de la confianza, Javier. Tu nota empezaba con la confianza. Sí. Me contaba un amigo del CIDE que le contaba a un policía en Japón que no podía creer que en México tuviéramos que probar la confianza a una persona para ser policía. O sea, no lo entendía. Entonces tenemos una determinación cultural, histórica, donde tenemos que ir de menos de cero. Porque el punto de partida de la ley es que desconfiamos de nuestros policías, de la propia ley. Sí. O sea, los sistemas están creados a partir de una base de desconfianza. Es la historia, es lo que nos hemos hecho. El régimen constitucional pone a los policías como ciudadanos de segunda. Un policía puede ganar un juicio después de haber sido separado injustamente de su labor y no va a ser reinstalado por mandato constitucional. No, sí. Entonces, la desconfianza viene desde la norma, Sí. desde la decisión política y desafortunadamente calle por calle en buena parte del país. A ver, ¿qué hacemos, senador? Porque también está esa otra parte, ¿no? O sea, aquí está sentado ante mí, que es un honor, la verdad, personajes que son muy importantes en la sociedad para emitir opiniones sobre este tema, ¿eh? Claro. O sea, lo que ha hecho Luis, lo que ha hecho Ernesto a lo largo de tanto tiempo, tu trabajo como senador.
O sea, yo te diría, bueno, ¿qué hacemos? Sí. A ver, esto que dice de cómo es posible que se tenga que mostrar la confianza en una persona que dice un policía japonés. Está No, fuerte, desde luego, y además déjenme compartirles, ¿cuál fue la principal motivación para que en el Senado diéramos una prórroga más? No estábamos totalmente de acuerdo en decir, bueno, sigamos prorrogando y pues que los gobernadores y los presidentes municipales estén tranquilos porque aquí está el Senado, para que aunque no cumplan, no tomen con seriedad este asunto de la certificación, nosotros les seguiremos le dando seguimos, tiempo. claro. Y el problema tenía que ver con la confianza, porque en el momento en que alguien dijo, pueden ir a la calle 190,000 policías, todo el mundo puso Chicos, sustote, ¿no? un susto enorme justamente por la confianza. Por eso, ¿y a qué se van a dedicar? Y puede haber policías buenos que quizá hubieran pasado la certificación sin ningún problema y se irían a la calle y sería un problema de desempleo, y otras sería un problema de nutrir de elementos al crimen organizado, hablándolo así Claro. en plata. Yo sí creo que habría que hacer una revisión de por qué no se ha cumplido con la certificación. ¿Qué pasó desde el 2009 a la fecha? ¿Alguien no dio un buen plazo? Dimos un plazo que era imposible de cumplir. ¿No fueron suficientes los recursos como argumentan muchos gobernadores? ¿O qué pasó? ¿O simplemente no se tomó con la seriedad necesaria y el compromiso de alcanzar esta certificación? Y de verdad que yo creo que el tema de la confianza es fundamental. Alguien me decía, porque yo hice una locución el jueves pasado diciendo que cuántos mexicanos le darían la llave de su carro o de su casa a un policía. Alguien decía, bueno, ¿cuántos a un senador o un diputado? Pues, seguramente no muchos tampoco, porque estamos ahí en esa misma tabla, en los índices de confianza. Sí, hay una tabla instituciones. raza fea, ¿eh? Estamos ahí muy Sí. cerquita, y vaya que se nos evalúe también, yo estoy de acuerdo en eso. Pero sí creo que tiene que ver con la confianza. ¿Cómo volvemos a unir este tejido entre la sociedad y el policía, que muchas veces es pues lo que tiene más cerca como figura de autoridad, ¿no? A ver, ¿cómo ves las cosas, Luis, además de lo que nos ibas a decir, con otro elemento? ¿Cuánto tiempo llevas en estos asuntos de causas ciudadanas? Güey, ya cumplimos 7 años. 7 años. Bueno, fíjate, Ernesto, ¿cuánto llevas con el instituto? 10. 10. ¿Qué has visto en 7 años? O sea, ¿estamos donde empezamos o no? Bueno, y a ver, yo debo de hablar del caso de la Ciudad de México. Sí. Yo en la Ciudad de México sí he visto avance. Creo que no el avance que todos queremos, pero bueno, comparados hoy a como estábamos hace, vamos a poner, 12 años, creo que vemos mejorías. Ejemplo, un policía hace 12 años, el 80% era la figura de Abel Quesada. Claro. Hoy, el 70% de los policías que tienes en la Ciudad de México, ya no ves las pancitas. El estereotipo. Eso, vamos a decir. Otra cosa muy importante es, no puedes tener una buena policía si no la dignificas. O sea, ¿qué es la famosa carrera policial? Así como la carrera diplomática, por ejemplo, se nos olvidó y apenas la empezamos a retomar otra vez, pues yo diría que de, no sé, 7 años para acá, de que vayas a un instituto o a unos institutos, porque hay no nada más es una policía, tenemos muchas policías, y que realmente sean lugares dignos como cualquier universidad en donde los jóvenes que entren a estudiar ese tipo de carreras es porque quieren progresar, no porque no les queda de otra y tienen que volverse eso. Y bueno, y al final, pues creo que lo que todos hemos hecho o hacemos en nuestras vidas, oye, tú vas a un trabajo, o la gran mayoría va a un trabajo, pues para satisfacer necesidades personales de su familia. Y pues, ¿qué teníamos o qué seguimos teniendo en nuestro país? Pues policías que tristemente, si tienen que vivir o tuviesen que vivir de su salario, pues no les iba a alcanzar para ser dignos, ¿no? Me acuerdo un estudio que se hizo en la Ciudad de México hace 10 años más o menos, en donde más del 80% de los policías de la ciudad no tenían casa propia. Vivían, en pocas palabras, pues de arrimados, ¿no?
en casa del suegro, en casa de los papás, en casa de los cuñados, la casa que les habían prestado. Entonces decías, bueno, ¿qué puede sentir un padre de familia que ni siquiera a su familia le puede dar ese espacio en donde vivir? Y cuando tú ya te lo pones hacia ti, dirías, bueno, ¿tú qué harías en su lugar? Y entonces de ahí es de donde tenemos que empezar a modificar toda esa relación social entre ciudadano y policía, esa relación de autoridad. Yo claro que creo que todos queremos mucho más de lo que tenemos de nuestras policías, pero si no vemos esa figura de autoridad y no les damos esa figura de autoridad, como sucede en Japón, como sucede en Estados Unidos o en Europa, pues no va a cambiar tampoco. A ver, Ernesto, el asunto, dice Luis, es como si hay un proceso de avance, ¿sí? En la Ciudad de México, ¿sí? ¿Si hay un proceso de avance en la Ciudad de México o no? Yo quiero... Es que ya pusiste cara de duda. Entonces, pero si has visto un cambio, y cuando te digo cambio, como en breve para que busquemos, ya ves que se nos va el tiempo. Yo creo que hay muchos esfuerzos, y a la Secretaría de Seguridad Pública del DF es una de las que más les he dicho por qué no comunican mejor todo lo que hacen. Pero esa es otra, ¿eh? Sí. El primer estándar de rendición de cuentas de una policía democrática es el sistema disciplinario. El sistema disciplinario de la Policía de la Ciudad de México es una caja negra. Entonces, si yo te digo ahorita que las cosas han mejorado, me salgo de mi rol crítico, incisivo e insistente que me toca jugar a mí. Está bien, sí. La caja negra de la Unidad de Asuntos Internos, según los testimonios que nosotros tenemos, es un espacio de administración y manipulación de la ley, como la inmensa mayoría de las policías en este país. El día que el sistema disciplinario sea visible, transparente, claro, profesional, ágil, y una persona de la Ciudad de México pueda poner una queja ante la policía o ante cualquier autoridad que pueda conocer de un problema con la policía, y esa persona sepa qué pasa con esa queja hasta las últimas consecuencias, yo te voy a decir que hemos avanzado en beneficio del ciudadano y de la relación de confianza. Sí. A ver, cerremos, senador. ¿Tenemos las leyes que debemos tener? Yo creo que no, yo creo que deben de seguirse perfeccionando este tipo de mecanismos. Hay un debate enorme sobre el tema del polígrafo, y qué bueno que existen organizaciones que desde la sociedad civil, desde el ejercicio de una ciudadanía, puedan estar observando estos temas. Yo creo que el legislador está obligado, sí, a especializarse, pero sobre todo a preguntarle a los que saben sobre cuál es el rumbo que estamos tomando. A mí un punto que me llama mucho la atención sobre el tema de lo que ocurrió el jueves pasado y este segundo plazo, que aprobamos casi por unanimidad, solo hubo un voto en contra, es que tenemos que dar explicaciones, como decía Ernesto, mucho más claras y comunicar mucho mejor. ¿Qué está fallando? Porque en otros espacios y en otros sectores, háblese de la educación, por ejemplo, el tema de la evaluación se pone en el centro del debate. Y aquí, pues, si evaluábamos o no y seguimos dando prórrogas, y había quienes decían, pues ya no les pongamos plazo y pues hay que lo hagan cuando quieran. Entonces, creo que si la evaluación le estamos atribuyendo ciertas virtudes, pues que sea parejo. Lo mismo puede ser para un maestro que para un policía. Y la otra es, a cualquier estudiante, a cualquier trabajador, si no cumple con su trabajo en un plazo específico, lo menos que se le pide es una explicación. Y aquí yo no veo ni a los gobernadores ni a los presidentes municipales dando explicaciones a los que van mal, ¿por qué no lo hicieron? Quizá a los que van bien se les puede recriminar que no le están comunicando bien, porque hay algunos que van muy bien, están ya prácticamente terminando la certificación, pero a los que van muy mal, y hay casos que van de plano mal, pues que salgan a explicar por qué. Tenemos un minuto muy en breve, Luis. Yo muy en breve. ¿Certificación el año que entra, sí, seguro, sí o no? Bueno, es que tiene que haber siempre, no nada más el año que entra. Sí, claro. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Sale. ¿Certificación el año que entra? Sí, tienes razón. Tiene que haber una evaluación consistente. Claro. Primero, la revisión que dice el senador de qué pasó. Segundo, un rol más activo de los legisladores de fiscalización cuando las cosas no pasen como deben pasar. Y tercero, desafortunadamente en un sistema policial como este, las pruebas tienen que ser continuas, como dice Luis. Sale. ¿Qué dice, senador, finalmente? Bueno, uno de los elementos adicionales que se aprobó también fue que tenga que ir el secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública
pues a explicar qué ocurrió y nos comprometimos a que era el último plazo, pero no vaya a ser que nos toque como la mamá que amenaza y que dice, ahora sí, la próxima vez te no va a pasa tocar nada. y no pasa nada. Sí. Coincido, tiene que haber un rol de fiscalización mucho más Pero intenso. como dices, sí, ahora ¿por qué certificar? Ahora pues siempre tenemos que estar certificando, ¿no? Y tiene que haber una dignificación De los policías. de los policías. Claro. Bueno, gracias. Bien, Gracias, Ernesto. Javier, muchas Es un gusto. gracias.